Un maestro de conocimiento antiguo me enseñó un método reservado durante siglos para controlar a cualquier enemigo en cualquier situación, sin confrontación directa, sin violencia y sin perder la calma. Si tienes un enemigo, una persona que te bloquea, te amenaza o te quita el sueño, escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para tomar el control y que nadie vuelva a tenerme bajo su poder. Hay conocimientos que los hombres de poder guardaron durante generaciones. No estaban escritos en libros accesibles, ni se enseñaban en salones públicos. Se transmitían en voz baja, de maestro a discípulo, en momentos precisos, cuando el aprendiz demostraba estar preparado para cargar con el peso de comprender cómo funciona realmente la mente humana. Yo tuve acceso a parte de ese conocimiento en un momento oscuro de mi vida, cuando creía que no había salida posible frente a alguien que me perseguía, me bloqueaba y parecía tener siempre ventaja sobre mí. No era un enemigo cualquiera. Era alguien que conocía mis miedos, mis inseguridades, mis rutas de escape. Y yo, durante mucho tiempo, creí que la única manera de enfrentarlo era con más fuerza, más agresividad, más resistencia directa. Me equivocaba profundamente. Fue en ese período de confusión y desgaste cuando llegué a una conversación que cambió el rumbo de todo. No fue un libro, no fue un curso, fue un hombre mayor, de pocas palabras y mirada precisa, que llevaba décadas estudiando el comportamiento humano desde una perspectiva que no se aprende en universidades modernas. Él había viajado por regiones remotas del mundo, había sentado a escuchar a ancianos en aldeas que pocos conocen, y había destilado de todo ese conocimiento una comprensión profunda de algo que la mayoría de las personas ignora completamente: que la verdadera victoria sobre un enemigo no ocurre en el campo de la confrontación, sino en el plano silencioso de la psicología. Ese hombre me miró a los ojos durante un momento largo y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que quien entiende la mente humana no necesita luchar, que la batalla más poderosa es la que el enemigo no sabe que está perdiendo, y que hay 7 principios psicológicos, simples pero demoledores, que pueden dar a cualquier persona el control total sobre cualquier situación, incluso frente al adversario más calculador. Me los enseñó uno por uno, con la misma paciencia con que un escultor trabaja la piedra, sin apresuramiento, sin dramatismo, con la serenidad de quien sabe que lo que transmite tiene peso real. Hoy voy a compartir esos 7 principios contigo. No son teorías abstractas, son herramientas concretas, observables, aplicables desde este mismo día. Cada uno de ellos tiene una raíz profunda en la comprensión de cómo opera el cerebro humano en situaciones de tensión, poder e influencia. Algunos te servirán para neutralizar a quienes intentan dominarte. Otros te darán ventaja en negociaciones, conversaciones difíciles y situaciones donde necesitas que el otro ceda sin darse cuenta de que lo está haciendo. Y el 7º, en particular, es tan poderoso que puede detenerte a una persona completamente, sin decir una sola palabra agresiva, simplemente mediante la postura y la mirada. Pero llegaremos ahí. Primero, el principio que todo lo precede. El primer principio psicológico que ese maestro me transmitió tenía que ver con algo aparentemente simple: el espacio físico. No la fuerza, no las palabras, no la táctica, el espacio. La forma en que te posicionas en relación con otra persona dice más sobre tu estado interno que cualquier argumento que puedas pronunciar. Y esa información, procesada de forma inconsciente por el cerebro primitivo del otro, puede determinar en segundos quién domina la situación y quién se somete. El principio es este: nunca te sientes ni te coloques con una entrada o apertura detrás de ti cuando estás frente a un enemigo, a una persona que te intimida o en cualquier situación de poder. Siempre busca tener una pared o respaldo sólido detrás y la entrada principal frente a ti, en tu campo de visión. Cuando comprendí por qué, todo cobró sentido de inmediato.
Nuestro cerebro no ha cambiado tanto desde los tiempos en que los seres humanos vivían expuestos a depredadores reales. En aquellas condiciones, tener algo detrás de ti, una entrada abierta, una ventana, un paso que no podías vigilar, significaba vulnerabilidad real, significaba que podían atacarte por sorpresa. El cerebro primitivo registraba eso como amenaza constante, generando un estado sutil pero permanente de alerta que consumía energía, reducía la claridad mental y hacía que la persona se sintiera inconscientemente insegura, aunque no supiera exactamente por qué. Ese estado de inseguridad inconsciente se traduce en comportamientos visibles, más concesiones, menos firmeza, mayor disposición a ceder, más dificultad para sostener una postura bajo presión. La persona que lo siente no lo sabe conscientemente. Solo siente una incomodidad difusa, un deseo de terminar la conversación cuanto antes, una reducción natural de su poder de negociación. Por eso, cuando yo entendí este principio, cambié por completo la forma en que me preparaba para cualquier encuentro importante. Antes de sentarme con alguien que representaba una amenaza para mí, llegaba antes al lugar y elegía mi posición cuidadosamente. Espalda contra la pared, entrada frente a mí. Desde ese lugar, mi cerebro recibía la señal opuesta. Estás seguro, puedes observar todo, nadie puede sorprenderte. Esa señal se traducía en calma, en firmeza, en una presencia que los demás percibían sin saber describir qué era diferente en mí ese día. Y la aplicación inversa también existe. Si tu objetivo es que un enemigo, un adversario o alguien que te ha causado daño esté en desventaja durante una conversación decisiva, puedes hacer que se siente con una entrada detrás, no como acto de crueldad, sino como estrategia de protección propia en situaciones donde alguien abusivo tiene poder sobre ti. El maestro me advirtió que este conocimiento debe usarse con criterio, no para destruir, sino para equilibrar una balanza que en muchas ocasiones está profundamente inclinada en contra del que no conoce estas reglas. El segundo principio es igualmente sutil, igualmente devastador para quien lo aplica en su dirección correcta. Y tiene que ver con algo que todos los seres humanos, sin excepción, buscan con mayor o menor desesperación desde el momento en que nacen: sentirse importantes. El maestro me explicó esto con una claridad que me dejó sin palabras. Me dijo que el ser humano tiene 3 dimensiones que necesitan ser satisfechas para funcionar en equilibrio. Una dimensión física, que busca satisfacción corporal básica: alimentarse, descansar, moverse. Una dimensión profunda, que busca crecimiento y propósito. Y una dimensión mental, que tiene una necesidad que muchos subestiman y que, sin embargo, es capaz de mover montañas o derrumbar imperios. La necesidad de sentirse reconocido, de sentirse importante, de saber que su existencia tiene peso ante los ojos de otros. Esta necesidad tiene raíces evolutivas que van mucho más atrás de lo que imaginamos. En los grupos humanos antiguos, la persona más importante del grupo era la que tenía más posibilidades de sobrevivir. El que sabía curar, el que lideraba la defensa, el que almacenaba más conocimiento, la mujer que cargaba vida. Esa importancia no era un capricho del ego, era supervivencia real. Y el cerebro la registró como algo vital, tan vital como comer o respirar. Hoy, miles de años después, esa necesidad sigue operando con la misma intensidad, aunque el contexto haya cambiado completamente. La persona que siente que su importancia está siendo reconocida experimenta algo parecido a una apertura, baja las defensas, se relaja, se vuelve receptiva y, lo más interesante de todo, desarrolla un sentimiento espontáneo de afecto y confianza hacia quien le ha dado esa experiencia. Por eso, el segundo principio para controlar cualquier situación con un enemigo o adversario es este: cuando necesites ganarte el espacio de alguien, cuando necesites reducir su hostilidad o ablandar su postura, haz que hable de sí mismo,
y escúchalo de verdad. Esto no significa fingir interés. Significa entender que cuando alguien habla de su propia experiencia, de sus logros, de sus ideas, de su historia, está satisfaciendo una necesidad profunda. Y tú, al facilitarle ese espacio, te conviertes en la persona que le ha dado algo valioso sin pedirle nada a cambio. En términos de influencia, esto te coloca en una posición de poder invisible pero real. La persona comienza a asociar tu presencia con bienestar. Empieza a bajarte la guardia que antes te ponía. Empieza a verte, inconscientemente, como alguien que le conviene tener cerca. Con enemigos o personas que te bloquean, este principio puede usarse con precisión quirúrgica, no para hacerte amigo de alguien que te ha dañado, sino para crear una ventana de apertura en una relación que estaba completamente cerrada. Una persona que siente que la escuchas ya no puede mantenerse tan fácilmente en postura de ataque. La hostilidad necesita un muro contra el cual golpear. Cuando le das a esa persona espacio para hablar y la escuchas genuinamente, el muro desaparece y su energía no encuentra dónde rebotar. Memoriza esto, porque es uno de los principios más contraintuitivos de todos los que voy a compartir hoy. A veces, la forma más rápida de controlar a un enemigo no es atacarlo, sino hacerlo sentir que es el más importante en la sala. El tercer principio que el maestro me transmitió es tan preciso que parece casi demasiado simple para ser poderoso, pero quiero que prestes atención con la misma intensidad con que lo hiciste en los dos anteriores, porque este puede revelarte algo sobre las relaciones que tienes en este momento que cambiará la manera en que las ves para siempre. Hay una forma de detectar quién realmente te tiene en alta estima, quién está genuinamente de tu lado y quién solo actúa como si lo estuviera. No necesitas preguntarlo, no necesitas analizar conversaciones pasadas ni buscar señales elaboradas. Solo necesitas observar un momento específico que ocurre de manera completamente involuntaria. El instante exacto en que alguien dentro de un grupo dice algo que provoca risa genuina. En ese momento de risa colectiva, el cerebro ejecuta una acción que no puede controlar conscientemente. Busca con la mirada a la persona que más le importa dentro del grupo. Este movimiento ocurre en fracciones de segundo, es completamente espontáneo y revela con una honestidad brutal a quién tiene esa persona en el centro de su afecto real o de su atención prioritaria. El maestro me explicó por qué ocurre esto. Los momentos de alegría genuina son momentos de vulnerabilidad emocional. El cerebro, en esos instantes, baja completamente las capas de cálculo social, de imagen proyectada, de estrategia relacional, y en ese estado de apertura busca instintivamente compartir la experiencia con quien más le importa. No puede evitarlo. Es una respuesta tan antigua como el vínculo humano mismo. Aplicado al contexto de controlar una situación con un enemigo, este principio tiene una doble utilidad. Por un lado, te permite identificar con precisión quién dentro de un grupo es genuinamente tu aliado y quién solo lo parece. Esa información tiene un valor estratégico enorme cuando navegas entornos de conflicto o competencia. Saber quién te busca con la mirada en los momentos de risa genuina te dice más que 100 conversaciones formales. Por otro lado, te enseña a proteger tu propia información emocional. Si no quieres que los demás sepan que alguien te importa, si no quieres revelar tus alianzas en un entorno donde eso podría usarse en tu contra, aprende a controlar ese impulso reflejo en los momentos de risa compartida. En entornos donde tienes enemigos activos, cada señal no verbal que das es información que puede ser usada contra ti. El conocimiento antiguo que el maestro había reunido durante décadas era, en gran parte, la comprensión de que la mayor parte de la guerra entre seres humanos no ocurre con palabras ni con acciones físicas. Ocurre en ese nivel invisible de señales, gestos y comportamientos automáticos que la mayoría de las personas nunca aprende a leer ni a controlar.
El cuarto principio podría parecer, a primera vista, el más pasivo de los 7, pero en la práctica es uno de los más devastadores para quien lo ejerce con disciplina real. Tiene que ver con algo que casi nadie hace bien: ignorar al enemigo en el momento exacto en que éste espera tu reacción. El maestro me habló de esto con una imagen que quedó grabada en mí. Me dijo que hay personas cuya energía funciona como fuego. El fuego necesita oxígeno para existir. Si le cortas el oxígeno, se apaga. El drama, el conflicto, la provocación, la agresión calculada de alguien que busca dominarte emocionalmente, todo eso funciona de la misma manera. Necesita tu reacción para vivir. Tu respuesta, sea de miedo, de ira, de defensa o de angustia, es el oxígeno que alimenta el fuego del otro. Hay personas que han construido su sensación de poder sobre la capacidad de hacer reaccionar a los demás. Son personas que generan conflicto porque es la única manera que conocen de sentir que existen, que tienen peso, que su presencia importa. Son adictivas a sus propios estados emocionales caóticos y arrastran a quienes les rodean hacia esa misma frecuencia. El truco psicológico para neutralizarlas no es confrontarlas, no es razonar con ellas, no es demostrarles que están equivocadas. Es exactamente lo contrario: no darles lo que buscan, no reaccionar, mantenerse completamente sereno, completamente firme, sin moverte del centro de tu propio estado interno. Esto no significa ignorar a la persona como acto de desprecio altanero. Significa simplemente no entrar en el juego. Significa que cuando alguien lanza una provocación, esperando que explotas, que te defiendas, que te quiebres, tú simplemente continúas desde tu propio eje, sin desviar la atención hacia donde el otro quiere llevarte. El maestro me dijo algo que funciona como ancla cada vez que siento que alguien intenta desestabilizarme. La persona que mantiene el control emocional en una situación de conflicto domina la situación completamente. No porque tenga más fuerza, no porque tenga más argumentos, sino porque la persona que logra provocarte y hacerte perder el equilibrio ha ganado el control sobre tu estado interno y desde ahí tiene acceso a todas tus vulnerabilidades. Escríbelo en algún lugar que puedas ver frecuentemente. Siempre que estoy en control emocional, domino la situación. Esta es una de las verdades más antiguas y más ignoradas sobre el poder real entre los seres humanos. Cuando practicas la no reacción frente a alguien que busca provocarte, algo interesante ocurre en el otro. Al principio, puede intensificar sus intentos, puede subir el volumen, puede ser más directo en su agresión, puede buscar nuevas formas de encontrar el punto que te haga ceder. Esto es predecible y no debes interpretarlo como señal de que tu estrategia no funciona. Es exactamente lo contrario, es la señal de que está funcionando. La persona está aumentando el esfuerzo porque el resultado habitual no está ocurriendo y su sistema no sabe cómo procesar esa ausencia de respuesta. Si mantienes la serenidad incluso en ese momento de escalada, la energía del otro no tiene a dónde ir y eventualmente se redirige. La persona que no encuentra oxígeno para su fuego busca otro lugar donde encenderlo. Tu paz se convierte en tu muralla más sólida. El quinto principio que el maestro compartió conmigo es extremadamente práctico y tiene que ver con el momento en que necesitas comunicar algo importante a alguien que tiene defensas altas, que está en estado de alerta o que tienes razones para creer que resistirá lo que vas a decir. El principio es este: si necesitas que un mensaje entre de verdad en la mente de alguien, busca comunicarlo durante una comida. Esto no es superstición ni coincidencia cultural. Tiene una base concreta en cómo funciona el sistema nervioso humano. Cuando comemos, nuestro organismo activa una serie de respuestas fisiológicas asociadas a la seguridad. Históricamente, los seres humanos no se alimentaban en condiciones de peligro real. Comer era el acto que ocurría cuando el entorno era lo suficientemente seguro para permitirlo.
El sistema nervioso registró esa asociación durante miles de generaciones. Si estás comiendo, estás a salvo. Cuando alguien comienza a comer, esa señal ancestral se activa de forma automática. El sistema nervioso parasimpático toma protagonismo. Las defensas conscientes se relajan. La mente pasa de un estado de vigilancia activa a un estado de apertura receptiva. Las barreras que normalmente bloquean la entrada de información que amenaza creencias o posturas establecidas se reducen significativamente. Este principio explica algo que quienes han observado el comportamiento humano a lo largo de la historia han comprendido con claridad. Las conversaciones más importantes, las negociaciones que determinaron alianzas, los mensajes que cambiaron el curso de relaciones, han ocurrido alrededor de una mesa con comida presente. No por convención social, por una comprensión intuitiva, transmitida de generación en generación, de que la mente humana en ese estado es más permeable, más abierta, más capaz de recibir lo que en otras condiciones rechazaría. Si tienes que hablar con alguien que normalmente se pone a la defensiva, que tiene resistencias arraigadas hacia ti o hacia lo que necesitas comunicarle, propone el encuentro durante una comida. El ambiente físico, el acto de compartir alimentos y la respuesta fisiológica que todo eso genera en el sistema nervioso del otro trabajan a tu favor antes de que pronuncies la primera palabra. El maestro me recordó que este principio, como todos los demás, no está diseñado para engañar ni para manipular a alguien contra su voluntad. Está diseñado para crear condiciones en las que la comunicación genuina sea posible. Muchas veces las personas no reciben lo que intentamos decirles, no porque no quieran, sino porque sus defensas están tan altas que bloquean incluso aquello que les conviene escuchar. Crear el contexto adecuado no es trampa, es inteligencia práctica aplicada al servicio de la comunicación real. El sexto principio es el que tiene que ver con la palabra, con la manera en que hablas, con la energía que transmite tu voz cuando necesitas que lo que dices sea recibido como verdad, como convicción, como algo que no admite duda. El maestro me explicó que existe un error que comete la mayoría de las personas cuando habla con alguien que quieren convencer o ante quien quieren proyectar seguridad. Un error tan pequeño, tan habitual, tan insertado en el lenguaje cotidiano, que casi nadie lo nota. Ese error es el uso de expresiones que siembran incertidumbre antes de que el mensaje haya comenzado siquiera. Frases como creo que, me parece que, no estoy seguro, pero podría ser que, en mi opinión. Todas estas expresiones funcionan como preámbulos de duda. Le dicen al cerebro del otro, antes de que el contenido del mensaje llegue, que lo que viene a continuación no es certeza. Es una hipótesis, una posibilidad, algo que ni quien lo dice tiene completamente claro. Y el cerebro del otro responde en consecuencia. Si el emisor duda, yo también tengo razón para dudar. En cualquier situación donde necesites que tu palabra tenga peso, donde necesites que lo que dices sea recibido como verdad sólida, como postura firme, como algo sobre lo que no estás dispuesto a ceder, elimina esas expresiones de tu lenguaje por completo. Habla desde la certeza, no porque estés fingiendo seguridad que no tienes, sino porque comprendes que la forma en que dices algo construye la realidad de cómo es recibido. Si dices, necesito que esto se resuelva de esta manera, con voz firme, postura recta y mirada directa, esa frase tiene un peso completamente distinto que si dices, bueno, yo creo que quizás podría ser mejor si resolvemos esto de otra forma, no sé, me parece. El contenido es similar. El impacto es radicalmente diferente. El maestro me señaló algo que se vuelve especialmente relevante cuando tienes frente a ti a un enemigo o a alguien que intenta dominarte. Las personas que buscan controlarte saben leer la duda en tu lenguaje. Están entrenadas, de forma consciente o inconsciente, para detectar esas fisuras de incertidumbre
y meter por ahí la palanca con la que amplían su dominio sobre ti. Cada vez que usas una expresión dubitativa frente a ellas, les estás dando información sobre dónde están tus puntos blandos. Elimina la duda de tu voz. No solo de tus palabras, sino de tu tono, de tu ritmo, de tu postura mientras hablas. La comunicación no verbal representa la parte más grande de lo que transmites. El cuerpo que acompaña a las palabras dice tanto o más que las palabras mismas. Cuando hablas desde la certeza completa, desde el cuerpo y desde la voz al mismo tiempo, proyectas algo que los demás perciben como una fuerza que no conviene ignorar ni desafiar. Ahora llegamos al séptimo principio, el último, y quiero pedirte que lo leas con la misma atención con la que habrías escuchado al maestro si hubieras estado ahí, porque este principio tiene el poder de detenerte a cualquier persona que intente intimidarte, controlarte o hacerte sentir pequeño, sin que tengas que pronunciar una sola palabra de confrontación. Este principio tiene que ver con la mirada. Cuando el maestro me lo enseñó, yo ya había estudiado algunos de los otros principios y creía haber comprendido lo esencial. Pero este me golpeó de una manera diferente. Me golpeó porque conectó directamente con algo que yo había experimentado y que nunca había podido entender completamente. La sensación de que ciertas personas, simplemente con su presencia física, con la forma en que te miran, pueden hacerte sentir completamente insignificante sin haber dicho nada. Durante años, yo fui el blanco de ese tipo de personas. En mi infancia, en entornos escolares, había quienes parecían tener una capacidad natural de aplastarte emocionalmente solo con estar cerca. Y mi respuesta era siempre la misma: bajar la mirada, encoger el cuerpo, hacer lo posible por desaparecer de su radar. Creía que eso me protegía. No entendía que era exactamente lo contrario. Cada vez que bajaba la mirada, confirmaba la jerarquía. Le decía al otro, sin palabras: tienes razón, eres más que yo, puedes seguir. El maestro me lo dijo directamente: nunca bajes la mirada frente a alguien que intenta intimidarte. Jamás desvíes los ojos hacia el suelo ni hacia un lado, porque en ese gesto, por instintivo y por natural que parezca, estás ejecutando el gesto más antiguo de sumisión que existe en el lenguaje del cuerpo humano. Y quien lo está observando, lo recibe exactamente como eso. La instrucción que el maestro me dio fue precisa. Cuando alguien intente intimidarte, cuando sientas que una persona está ejerciendo presión sobre ti a través de su presencia, de su actitud o de sus palabras, mantén la mirada fija en su entrecejo, no en sus ojos, que puede crear una dinámica de confrontación directa que escale la tensión. En el entrecejo, el punto exacto en el centro de su frente, justo encima del espacio entre los ojos. Ese punto tiene algo particular. Para quien lo recibe, crea la sensación de estar siendo visto completamente, no solo superficialmente, sino hasta el fondo. Es un tipo de mirada que no tiene agresión, pero tampoco tiene retirada. Es una mirada que dice, sin palabras y sin gestos, que tú también estás ahí, que tu presencia es tan real como la de ellos, que no vas a moverte. El maestro me contó la historia de una niña joven que vivió en una época y en un contexto donde su posición social la hacía extremadamente vulnerable frente a ciertas figuras de autoridad. Su padre le encomendó una tarea que requería acercarse a uno de esos hombres a reclamar algo que le pertenecía por derecho. El hombre era conocido por su genio agrio, su impaciencia y su costumbre de aplastar a quienes se acercaban con solicitudes que no le interesaban. La niña llegó hasta él, le expresó su pedido con claridad. El hombre la despidió sin mirarla siquiera, pero ella no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, con los pies firmes en el suelo y la mirada fija en su entrecejo. El hombre intentó ignorarla. Ella siguió ahí, en silencio, mirándolo. Él volvió a dirigirse a ella con mayor brusquedad, esperando que eso la hiciera retroceder.
Ella no retrocedió, no dijo más palabras, no subió el volumen, no mostró miedo ni enojo, simplemente permaneció donde estaba, con la mirada fija y el cuerpo firme. Y el hombre cedió, no porque ella tuviera más poder formal, no porque tuviera argumentos que él no pudiera refutar, sino porque la firmeza de su presencia, la quietud de su cuerpo y la fijeza de su mirada transmitieron algo que ese hombre, en toda su bravuconería, no pudo ignorar, que ella creía completamente en lo que estaba reclamando. Y esa convicción, cuando no encuentra duda contra la cual empujar, es una de las fuerzas más difíciles de resistir que existe entre los seres humanos. Hay algo en el cerebro humano, algo que viene de muy atrás en nuestra historia como especie, que reconoce esa clase de presencia y la respeta de forma casi involuntaria, no porque le dé miedo, sino porque la identifica como real, como no fingida, como algo que no va a ceder aunque el entorno cambie. La mayoría de las personas que buscan intimidar a otras operan sobre una premisa que rara vez examinan conscientemente, la premisa de que el otro va a ceder eventualmente, que si aplican suficiente presión, el otro se moverá. Cuando encuentran a alguien que no se mueve, que no baja la mirada, que no tensa el cuerpo ni eleva la voz, pero que simplemente permanece con una presencia firme y una mirada fija en ese punto del entrecejo, se produce en ellos algo inesperado, una desorientación. Su estrategia habitual no funciona, y sin esa estrategia no saben qué hacer. El maestro me dijo que practicara este principio frente a un espejo primero, que me mirara a mí mismo al entrecejo durante varios minutos, sin apartar la vista, sin parpadear en exceso, sin tensión pero sin rendición. Que observara qué pasaba con mi propio estado interno cuando lo hacía, que notara cómo la postura del cuerpo cambiaba sola cuando la mirada se mantenía firme, que escuchara la calma que empezaba a instalarse cuando dejaba de buscar en el exterior una señal de aprobación y simplemente me sostenía desde adentro. Ese ejercicio me cambió, no de forma instantánea, pero sí de forma real y progresiva. Comencé a aplicarlo en situaciones pequeñas primero, con personas que antes me hacían sentir incómodo con su mirada, con su tono o con su actitud de superioridad. Y fui descubriendo algo que el maestro ya sabía, que la mayoría de las personas que proyectan una apariencia de poder y control tienen esa apariencia porque nunca nadie los ha mirado de vuelta con la misma firmeza que ellos usan para mirar a los demás. Cuando alguien lo hace, el equilibrio cambia. Quiero que comprendas que estos 7 principios no son trucos vacíos, no son manipulaciones diseñadas para hacer daño ni para dominar a personas que no te amenazan. Son instrumentos de equilibrio. Son la respuesta que tiene quien ha estudiado profundamente el comportamiento humano a la pregunta más antigua en cualquier situación de conflicto. ¿Cómo puede alguien protegerse, posicionarse y recuperar el control sin tener que destruir al otro para hacerlo? El posicionamiento físico que trabaja con los miedos primitivos del cerebro, la escucha que satisface la necesidad más profunda de sentirse importante, la observación del momento de risa que revela la verdad de los vínculos, la no reacción que corta el oxígeno de quienes viven del conflicto ajeno, el momento de la comida que reduce las defensas y abre la mente receptiva, la certeza en el lenguaje que construye una presencia que no admite dudas, y la mirada que sostiene, que permanece, que no cede. 7 principios, 7 instrumentos, 7 formas de entrar en cualquier situación con más poder del que tenías cuando saliste por la puerta de tu casa. El conocimiento que el maestro transmitió no vino de un lugar único ni de un solo periodo de la historia. Vino del estudio paciente, de la observación constante y de la comprensión de que los seres humanos, a pesar de todos los cambios culturales, tecnológicos y sociales que han ocurrido, siguen operando desde los mismos miedos, las mismas necesidades y los mismos impulsos que los llevaron a construir los primeros grupos, a elegir a sus primeros líderes,
a decidir en quién confiar y de quién alejarse. Comprender esa continuidad es comprender la naturaleza humana, y quien comprende la naturaleza humana tiene acceso a un tipo de poder que ninguna fuerza externa puede quitarle. He visto personas que aplican estos principios, transformar relaciones que parecían irrecuperables. He visto personas que estaban completamente sometidas a la voluntad de alguien más recuperar su terreno sin una sola confrontación directa. He visto personas que habían perdido su voz, que habían aprendido a hacerse pequeñas para no provocar al otro, redescubrir que tenían una presencia que el otro no podía ignorar cuando simplemente dejaban de esconderse de sí mismas. La aplicación de estos principios no requiere años de estudio, requiere atención, requiere práctica y requiere una disposición honesta a examinarte a ti mismo, a notar dónde estás cediendo sin necesidad, dónde estás ignorando señales que el cuerpo del otro te da, dónde estás usando palabras que debilitan lo que quieres decir y dónde estás bajando la mirada cuando deberías sostenerla. Si este conocimiento ha resonado en ti, si hay algo en lo que acabas de leer que sientes que necesitabas saber hace años, entonces ya tienes la primera confirmación de que estás listo para aplicarlo. El maestro me dijo algo antes de despedirnos que nunca he olvidado, que el conocimiento que no se aplica no es conocimiento, es solo información, y que la diferencia entre quien transforma su vida con lo que aprende y quien simplemente lo guarda en la memoria es únicamente una: la acción. Si quieres seguir recibiendo este tipo de conocimiento antiguo, reservado y aplicable que no encontrarás en los canales habituales, suscríbete ahora. Cada semana traigo principios de este nivel, extraídos de las fuentes más profundas del estudio del comportamiento humano y la influencia real. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación donde siente que pierde el control frente a otro, que está siendo manipulado, intimidado o desestabilizado por alguien en su entorno, comparte este contenido con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita en este momento. Escribe en los comentarios cuál de estos 7 principios vas a aplicar primero y por qué. Quiero leerlo.